Muchas gracias y buen día. Bien, vamos a hacer un pequeño pantallazo de los mercados y voy a tratar de compartir con ustedes las estrategias que estamos siguiendo, al menos los países de América del Sur, que tenemos problemas similares y estrategias relativamente similares. Voy a pasar rápido las estadísticas. Normalmente me gusta dar estadísticas porque es el dato duro, es el dato real, que si alguien lo quiere discutir puede, pero dicen que la realidad te puede gustar o no, lo que no podés es cambiarla. Esto es realidad. Básicamente todos estos datos están basados en datos de Naciones Unidas, que a su vez se basan en las distintas aduanas. Y lo importante para entender esto es que no solo uno hace visualización del dato directo, el que declara la aduana de Uruguay, sino que le miro el dato espejo. Si Uruguay dice, por ejemplo, toma el dato de Uruguay, ¿no?, que la aduana dice que le exporta tanto volumen a Estados Unidos, lo miro del lado de Estados Unidos a ver cuánto declara. De manera que los datos son robustos. No podemos decir, no, porque está mal declarada la exportación de tal país, porque lo miras desde el lado de la importación y puede haber pequeñas diferencias, a veces por lo que tarda el envío, pero son mínimas. Y uno dice, el dato es bueno. Ustedes ven que estas son la evolución de las importaciones mundiales. Esto es una idea de cuánto se está demandando la miel. Si la miel a nivel mundial, la demanda está quieta, va en aumento, y este gráfico nos dice, y la ecuación que ustedes tienen abajo, a ver si esto anda, porque no, el puntero no. Ahí sí. Bueno, a partir de una serie de datos uno traza una ecuación de regresión y la pendiente que dice ahí 18.064 quiere decir que cada año el mundo necesita 18.000 toneladas más. Recién comentaban que Uruguay tradicionalmente exportaba 12.000 toneladas. Bueno, sería un Uruguay y media todos los años más, para darles una idea de lo importante que está creciendo la demanda mundial de miel. Este dato, decir importación y decir demanda no es exactamente lo mismo, después si quieren lo podemos discutir, pero por lo menos es una primera aproximación. El mundo pide más miel. ¿Cuánto? Un Uruguay y medio cada año más. Ahora vamos a analizar un poquito qué pasa con los principales mercados, porque no todos los países presentan una evolución de la demanda igual. El país con un mayor mercado de miel es Estados Unidos. Individualmente es el más grande. Estados Unidos tiene una producción en decadencia porque no es rentable, porque los apicultores se ponen viejos, porque encuentran otras alternativas o lo que fuera. En definitiva, esta línea de tendencia desde 2001 a 2018 indica que cada año Uruguay produce 700 toneladas menos. Pero a su vez, la población estadounidense come cada vez más miel, entonces tienen que cubrir el bache con un incremento de las importaciones. Eso es lo que está sucediendo en Estados Unidos. Si uno agarra una estadística de los últimos 17-18 años, dice que cada año Estados Unidos en promedio necesita 7.000 toneladas de miel más. Solo estamos hablando de Estados Unidos. Estados Unidos ha sido el promotor del aumento de la demanda. Otros países, como ya vamos a ver, no crece tan dinámicamente. Pero también lo que tienen que entender, a veces para entender estas cosas, que el mercado mundial funciona como vasos comunicantes. Lo que pasa en un país, especialmente de los importantes, a la corta o a la mediano plazo afecta a otro país. Por ejemplo, el precio que se determina en Estados Unidos afecta el precio que va a pagar
Alemania, un ejemplo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, es oferta y demanda. Entonces, todo lo que suceda en un país importante, formador de precios de la importación de mieles como Estados Unidos, tiene implicancias a niveles mundiales. Fíjense que Estados Unidos está importando alrededor de 200.000 toneladas. 200.000 toneladas por año. 20 Uruguay. Perdóneme que yo tomo tu caso, vamos a llevarlo a Uruguay a todos y nos vamos a cansar de hablar de Uruguay. Decir, dejate de hablar de Uruguay, hablar de Argentina. Bueno, después vamos a criticar. Cuando tenga el momento de criticar, critico a Argentina para que no se me enoje. Perfecto. En definitiva, ese es el volumen de Estados Unidos. Si vamos a Alemania, para tomar el segundo país importador del mundo, vemos que más o menos, de acuerdo a las necesidades, lo que fuera, stocks, es variable, pero como ven la línea de tendencia es estable y anda alrededor de las 85.000 toneladas anuales. Mercados como Alemania o como Japón tienen volúmenes más o menos estables, son economías que no crecen, están estabilizadas a nivel de consumo. Esa demanda creciente, si alguien lo importa es que alguien lo está exportando. Eso, 1 más 1 es 2. ¿De dónde sale? Bueno, normalmente cuando uno habla con apicultores, primero que uno para evaluar esto, además de tener conocimiento de estadística, tiene que tener conocimiento de apicultura. Porque en estas discusiones pueden surgir varias discusiones que vos después vas como apicultor y decís, no, esto no da. Por ejemplo, uno ve que a nivel mundial, cuando tiene uno la oportunidad de visitar distintos países, los apicultores se enfrentan más o menos los mismos problemas. La edad promedio del apicultor va en aumento. El aumento del área dedicada a agricultura va en aumento, eso trae más pesticidas, cada vez nos cuesta más mantener a nuestras abejas vivas y los rendimientos no son los que eran hace 30 años. Eso es de librito, pasa en todas las partes del mundo que al menos he visitado. Entonces es como decir, a ver, ¿cómo puede ser? ¿Seremos nosotros los únicos tontos que no podemos hacer rendir la colmena como hace 30 años? O si empezás a decir, no, lo que le pasa a los uruguayos le pasa a los argentinos, le pasa a los chilenos, le pasa a los brasileños, le pasa a los canadienses, le pasa a los Estados Unidos. Entonces decimos, ¿somos todos tontos? No es así. O sea, a nivel, y ahí es donde la importancia del conocimiento apícola, es decir, ¿cómo se puede aumentar? Podríamos pensar, ¿cómo puede ser Uruguay, para en vez de exportar 12.000 toneladas, exportar 20.000? Bueno, podríamos intentar, decimos, bueno, vamos a subsidiar y vamos a entregar 50 colmenas a cada uno que se quiera iniciar. Ustedes habrán escuchado ese tipo de planes. Y normalmente ves que después de un tiempo no siguen porque, a ver, tomar una actividad como la apicultura requiere un conocimiento que va más allá de un curso, requiere un gusto por la actividad, desarrollar el amor por la actividad, etcétera, etcétera. Entonces vos ves que normalmente, por más que le entregues 50 colmenas a 10.000 nuevos apicultores en cualquier parte del mundo, eso no se traduce en un aumento automático ni en el corto plazo del número de colmenas, del volumen exportado. Porque todos sabemos, siendo apicultores, que es un poco más complicada la cosa. ¿Sí? Entonces, la estadística, la herramienta estadística nos dice que, bueno, si ustedes miran la línea roja, es la evolución de los principales 4, para tomar un ejemplo, exportadores de América, que son en el hemisferio norte, Canadá y México, y en el sur, Brasil y Argentina, para tomar. Y ven que está estable, que es lo que vemos. Que es difícil, que por ahí es más fácil mantenerse como apicultor. Los que ya tienen colmena, aumentar un poco el número de colmenas, eso sí se puede. Y eso compensa al que entra chiquito y después deja. Pero básicamente la producción está estable. Y de última, podés buscarle 10.000 explicaciones, pero esto es lo que dice el dato. Es real, está estable, punto. No hay como errarle, la exportación está estable.
Es dato duro. Si vemos eso mismo de los 4 exportadores principales del hemisferio oriental, vemos que lo mismo pasaba hasta 2010. Pero algo pasó después de 2010. La estadística inclusive, a ver, estamos hablando de ciencia, la matemática es una ciencia, eso ya no lo vamos a discutir porque si discutimos, ¿no es cierto? Y la estadística es una rama que usa a la matemática y te permite decir si hay algún cambio en la tendencia que fue solo por un año. Vieron que Alemania subía y bajaba, subía, pero a la larga la tendencia es la misma. Entonces, esas variaciones son temporarias. Pero acá ustedes ven que hay una variación sostenida. Eso, hecho un análisis estadístico, te dice que es significativo y que no es propio del azar. El azar generalmente es 1 año, 2 años, pero no tendencias de este tipo. Entonces vos decís, bueno, ¿a qué se debe? Puede haber aumentado el número de colmenas, o los apicultores aprendieron a manejar sus colmenas. Pero esas cosas, cuando vos sos apicultor, decís, no sé, acá al menos en Uruguay no funciona eso, en Argentina el anticipo tampoco. Es muy difícil, de a poquito se hace, muchos años hacen falta. Evidentemente, acá te está diciendo que 4 países de Asia están contribuyendo. Imagínense que en el 2010, que está a la vuelta de la esquina, teníamos 9 años menos, algunas canas menos, pero yo me acuerdo del 2010. ¿Ok? Ellos producían alrededor de 110.000 toneladas en total, exportaban, mejor dicho. Y ahora exportan 300.000 toneladas. Diablos. De todos modos, la estadística nos da, es una herramienta científica que nos da una evidencia indirecta, que nos dice, ameritamos analizar este caso. Yo a partir de esto lo único que puedo decir es que estadísticamente es irrefutable y no es debido al azar este aumento. Después viene la analítica para decir, a ver, y el estudio de caso para ver las causas. Bueno, este gráfico de esos 4 países ya lo vengo actualizando desde hace bastante tiempo. Vemos que el número de colmenas aumenta. Hay algunos de esos 4 que ha aumentado, es cierto, el número de colmenas, pero no puede explicar semejante aumento. En definitiva, ellos han aumentado el 13% el número de colmenas y un 220% las exportaciones. Claro, podría decir uno, lo que pasa es que las colmenas son las mismas, pero ahora no se comen la miel y la vuelcan toda a exportación. Pero vos ves que, yo me acuerdo cuando era chiquito, no, ya hace tantos años, hace unos años, y queriendo hacer futurología, como nos gusta hacer a todos, decíamos, bueno, si el poder adquisitivo de los países asiáticos aumenta, van a dejar de exportar miel porque se la van a comer. No sé si alguna vez hicieron ese tipo de proyección acá en Uruguay. Nosotros decíamos eso. Pero pasaron los años, hicieron un boom económico, se llenaron de ricos, aumentan el consumo de determinados productos, pero vos decís, en vez de comérsela, lo siguen exportando. Entonces esa futurología no se cumplió. Yo voy a volver a este. En el año 2013 di mi primera charla sobre la problemática de adulteración. Era en Apimondia, en Kiev. Ya para esto, como yo las estadísticas las voy mirando todos los meses, en 2013, a ver si yo puedo ubicarme, yo estaba acá. Yo ya había visto esto. Estos 2 tramos que se ven acá. Bueno, y ya no me cerraba. Y di mi primer charla de adulteración. Y dije, esto es un problema y este es el problema. Todavía no había un derrumbe de precios, porque la demanda crecía tanto, a su vez la producción de miel genuina era cada vez más difícil. Todavía había espacio para vivir todos en el mismo barco, la miel pura y la
la dudosa. Ahí comencé mi trabajo. Pueden subirlo de YouTube si quieren. Está en YouTube. Y después siguió todo esto. Eso es lo que tiene la herramienta estadística. A vos te permite detectar variaciones antes que inclusive la analítica. A mí me pasó de denunciar un país, que no viene al caso, allá hace 3 años, en Estados Unidos, se ofendieron varios, por lo que yo estaba hablando de ese país, que como apicultor no cerraba, había algo que ahí no andaba, que me lo decía la estadística, y 3 años después, ahora, este año, se desarrolló un método que detecta la adulteración en ese país. Entonces, la estadística te da una señal rápida, algo está pasando. Después hay que ir y profundizar. Vamos a pasar todo esto. Entonces, por un lado estamos viendo que la demanda aumenta, que producir es cada vez más difícil, entonces el precio tendría que estar en aumento y está en disminución. Esa disminución se empezó a dar, esa saturación del mercado, a partir de 2014. Y las pérdidas cada año para el sector apícola, que depende del método, el otro día escuchaba una charla en Apimondia, la estimaba en $500 millones por año. Y a mi criterio se quedó corto en la mitad, pero son criterios, se pueden debatir, porque uno tiene que empezar a asumir cosas para decir cuánto tendría que valer la miel. Y en ese tendría hay que asumir varias cosas y ahí ya estamos en un dato no tan duro, no tan riguroso. De todos modos, si son 500 millones o son 1.000 millones de dólares que está perdiendo el sector apícola por año, y después nos ponemos a pensar que tenemos que economizar en esto o en esto otro, y vos decís, ay, pero lo que estamos perdiendo por el otro lado es increíble. Y a veces hay que evaluar las dos cosas. ¿Cuánto pierdo? ¿En cuánto tiempo? ¿Y cuánto puedo invertir? Porque si en algún momento el sector apícola no invierte, creo que nos vamos a ir todos de a poquito a menos. Bien. Cada uno tiene su hipótesis de trabajo. Yo a partir de 2013 tengo mi hipótesis de trabajo, que las mieles adulteradas son la principal causa de la baja del precio internacional. A veces en la vida uno va y hay en un momento que ya se siente que está un poco perdido, que no le encuentra la vuelta, que ve el problema pero no hay forma. Dicho en términos boxísticos, dicen que voy bien pero me vienen llenando la cara de dedos. Había momentos en el que yo sabía que podía estar un poco más optimista o menos optimista. Y a partir de hace 2 o 3 años, en algún momento dije, a ver, vamos a empezar de cero. ¿Qué está pasando acá? Y en ese caso, al empezar de cero, empecé a estudiar las definiciones de miel. ¿Viste esa definición que es tan aburrida que casi nadie la da? Porque es lo obvio. Y arranqué de ahí. 1981, la definición de Codex. Codex es FAO. Y ahí tienen la definición de miel. Y esto como el Padre Nuestro. Mirá, te mataste esta macana, rezá 457 Padre Nuestros. Dale, que va. Ahora, si no te pones a pensar qué dice el Padre Nuestro en uno de ellos, es lo mismo 451 Padre Nuestro que 250.000 Padre Nuestro, porque no pensaste. La definición de miel hay que analizarla, y léanla, y vuélvanla a leer, para ver si ustedes le encuentran algo que, por ejemplo, alguien como yo no le está encontrando, porque siempre muchos ojos van a ver más que 2. Me voy a ir en los tiempos, pero vamos a achicar las preguntas. Total, listo. Fíjense, la miel es una sustancia dulce. Te dice que puede la abeja producirla a partir del néctar de las flores.
o de néctar extrafloral, porque sabemos que hay néctar extraflorales. Y si no es de algún néctar, la podemos conseguir, que es la miel de mielato, a partir de las secreciones de los insectos succionadores, y esa es la miel de mielato. Al decirte la definición de Codex, de dónde puede sacar la abeja la miel, en este caso el listado es exhaustivo, no hay otra forma de donde se pueda sacar la miel. Por ejemplo, si mi abeja o mi apiario está cerca de una planta productora de jugos, de fruta, nadie en ese caso lo hace en forma intencional, pero mi abeja está ahí tomando sale por un líquido azucarado y la abeja lo toma. ¿Está dentro de las fuentes de miel para una colmena? No, no está. No es de néctar, ni floral, ni extrafloral, ni es mielato. Entonces, lo que la abeja junta en ese momento no es miel. Vos le podés llamar producto dulce que sale de la cloaca de la planta de jugo, pero no le podés poner miel. Porque a ver si le ponés producto que tiran de la planta de jugo, a ver si alguien te lo compra. No te lo compra nadie. Entonces ahí viene el engaño al consumidor. Si vos querés usar, si te gusta la palabra miel, tu abeja primero tiene que ser la abeja la que la vaya a buscar, y segundo, tiene que estar ahí. Y supongamos que yo le di a la abeja un poquito de jarabe porque le tenía que dar, porque se me moría de hambre, pero parte de ese jarabe fue a la miel. Fue un 2%. ¿Es miel? No. Es un 98% miel, pero ese 2% no es miel, porque no está en la fuente, no está en la definición. Entonces, en la medida que la metodología analítica avance, y que hasta ahora detectaban un 5% con ARMS, y te pasen a LC, ARMS, que te baja al 0,5, lo que no veían antes lo ven ahora. Entonces te van a decir el resultado del laboratorio, no se ajusta a la directiva y a la definición de miel, porque ahí ve una cosa que no es de la miel. Claro, ustedes por favor, no se la agarren de vuelta con el cartero. Está bien, si el mensaje que yo les traigo no es muy simpático, bueno, agárrense con otro. Es así, o sea, no es simpático. Acá estamos pagando justos por pecadores, porque a veces vos no sabés si a la colmena le tenés que dar un poquito más de miel porque se te hambrea, y justo entró miel. Bueno, ahí vienen las buenas prácticas apícolas, el conocimiento del apicultor. Cada vez es más difícil producir miel, cada vez hay que saber más para ser apicultor. De vuelta, un mensaje que otra vez. No, es así, es así. Antes tenía las colmenas tiradas en el campo y daban miel, ahora barroa, loque, nosema, bla, 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 cada vez es más difícil. Entonces, fíjense, vamos a seguir con la definición. Dice que las abejas recolectan, transforman. ¿Quiénes? Las abejas. ¿Otro ente vivo puede hacer miel? No, las abejas. Ajá. O sea que de afuera le puedo meter mano en el proceso. No, porque ahí serían las abejas y el hombre. Si quieren cambiamos la definición. Las abejas y el hombre recolectan, se dividen el trabajo de ellos. Vos haces lo que vos puedas, yo hago el resto. Y ahí hacemos. No. La miel la recolectan, el néctar, etcétera, la abeja, lo transforman, le agregan sustancias. Solo la abeja se lo puede agregar. La depositan, solo las abejas. La deshidratan, solo las abejas. Acá se arma un despiole con el tema de con el deshidratan hay un despiole en este momento a nivel mundial. Las abejas. La almacenan. La vuelven a agarrar. ¿Vieron? Vamos a los libros básicos. Depositarse el néctar, le agregan enzimas, lo vuelven a depositar, la vuelven a agarrar. Y eso no es solo un problema de secado. Cada vez que la abeja la saca de la celda y la vuelve a poner, le agrega más enzimas y se producen más sustancias. Y la miel es miel y tiene sus propiedades porque tiene más de 200 sustancias. Si vos a la abeja la dejás que la deposite por primera vez y después la abeja no interacciona más, muchas de esas 200 sustancias no están más. Entonces, ¿de qué propiedades me vas a hablar? Es néctar y un poquito más, pero nada más. No es miel. Y la miel es la interacción entre el reino vegetal y el reino animal y produce esta sustancia
particularmente compleja que el ser humano le llama miel desde la antigüedad. Y la percepción humana cuando uno dice miel se refiere a eso, no a algo nuevo. Hay productos que evolucionan, pero la miel no. La miel es miel desde que el hombre la empezó y la aprendió a recolectar. ¿Bien? Toda definición o todo producto que no obedezca al estándar se considera adulterado. Por definición, adulteración es un producto que no se encuentra encasillado dentro del estándar. Yo no puedo llamarle aspirina a algo que se le parece pero no lo es. La aspirina está definida, ácido acetil salicílico, y es eso. Si vos querés otra cosa, llamale otro nombre, porque si no estás engañando al consumidor con algún objetivo tal vez económico. ¿Bien? Ustedes me van a disculpar, pero estoy haciendo el tonito del maestrito. Pero es que tenemos que aprender todos, ¿está bien? Porque con humildad yo dije, vuelvo a cero. En otro pasaje de Codex dice que a la miel no se le puede agregar nada. Por ejemplo, si mi miel tiene un FG no tan lindo, le agrego más F, fructosa, y hago que el FG me dé mejor. Porque total, la fructosa uno podría decir está en la miel. No. A la miel no le podés agregar nada, inclusive nada de lo que la miel tiene. Porque si no, podés hacerlo, pero declararlo en la etiqueta. Ponele, producto en base a miel a la que le agregamos un poquito de fructosa para que no cristalice. Anda, ¿a quién te la va a comprar? No, vamos a ponerle miel y no digamos nada. Eso se llama adulterar. Y tampoco se le puede sacar nada. Ningún constituyente propio de la miel. Bárbaro. Entonces viene si yo la puedo secar, le saco agua. Si total el agua es como la sal, no vale nada, saquémosela. Si total el agua está en otras cosas, no es un constituyente particular de la miel. Sí lo es. Un constituyente particular de la miel es un constituyente que normalmente se encuentra en la miel. Agua, glucosa, fructosa, sacarosa, etcétera, etcétera. Nada de eso se le puede sacar a la miel. Todo proceso industrial que involucre sacarle o agregarle agua a la miel, el producto no puede rotularse como miel. De vuelta, ponele miel a la que le sacamos un poquito de agua porque le sobraba, a ver quién te la compra. ¿Bien? Mucho de lo que a veces se habla, dice, ahora están queriendo cambiar el estándar. No. Lo que pasa es que el mundo distraído fue cambiando de tal vez procesos, a veces sin quererlo, y lo que estamos haciendo es volvamos a la definición de miel. Hay casos como la definición china de la miel, que es difícil encontrar traducciones. Yo intenté una traducción al español. Circula una versión en inglés, pero no hay una traducción oficial. Lo que uno puede percibir es que no es lo mismo la definición. Y está perfecto. Cada país es soberano y puede definir como desea un alimento. Ustedes pueden llamarle miel en Uruguay a lo que ustedes decidan. Lo que no pueden es mandarlo a nivel internacional con el mismo nombre que el comprador presupone, porque si no le estamos llamando con igual nombre a distinto producto. Y eso genera una confusión y puede generar alguna demanda. Entonces hay que revisar muy bien los estándares de miel, en este caso, a nivel mundial. Y ahí vamos a otro aspecto, que uno asocia adulteración a echarle a la miel jarabe. Eso es adulteración y es un tipo de adulteración, que en este caso está descrita en el inciso 1. Pero también se ha visto
que hay países en los que la miel se recolecta inmadura, o sea, la definición no se cumple, porque el proceso no lo termina la abeja. La sacás, por ejemplo, con 40% de humedad. Los videos están en YouTube. Bájenlos, búsquenlos, googleenlos. Entonces van a ver que vas y tenés un extractor en el medio del apiario y todos los días o cada 2 días van y le sacan. No necesitan alzas, porque total en lo que te juntan en 2 o 3 días, casi que con la cámara de cría te alcanza. Tiene cuestiones de residuos, etcétera, etcétera. Y entonces, como la sacás absolutamente acuosa, podés extractarla a mano. Andá a extractar a mano en el apiario de a 2 cuadritos, en nuestro caso, cuando la miel está sellada. Bárbaro. En ese caso, el proceso tiene que terminarse en una fábrica y el ser humano le saca el agua. Pero lo que no puede es agregarle las enzimas y toda la interacción para que la miel termine teniendo las propiedades que se supone puede llegar a tener. Entonces, ahí estamos de vuelta en una violación. ¿Pero por qué es esa violación? Y es por motivos económicos. Porque es más eficiente una fábrica con un desecador de vacío que la abeja. Además, si ustedes leen el libro The Wisdom of the Hive, que es la maravilla, el milagro de la colmena, de Seeley, se ve que si uno le saca a la abeja la miel en forma de néctar, las secadoras de miel, las que están trabajando adentro de la colmena, se empiezan a encontrar desocupadas. Y eso hace que se conviertan en pecoreadoras a edad más temprana. Entonces, sacándole la miel todos los días en forma de néctar, de todas las abejas que vos tenés en tu colmena, un mayor porcentaje pasan a ser pecoreadoras. Y podés aumentar significativamente la cosecha de ese volumen de producto, sacándoselo todos los días. Y ahí tenés normalmente la otra componente para que exista adulteración es la ventaja económica. Claro, ellos logran producir un producto, más kilos, competir a mejores precios, pero con algo que no se ajusta a la definición de miel. Bien. Muchas veces el tener que cosechar en la cámara de cría involucra mayores residuos de todo lo que pueden usar para mantener a raya las enfermedades de la colmena. Como tenés altos residuos y también altos residuos ambientales, recién hoy hablaban de glifosato, en otros países pueden tener otros, esas mieles, que son néctares en realidad, las pasan por unas resinas de intercambio que le sacan los residuos. Y tenés un producto que da todos los análisis. Pero no solo le sacan los residuos. Esas resinas le sacan color, le sacan aroma, le sacan sabor. O sea, el producto da, si le haces el análisis. Ahora, que tenga el gusto original, el aroma original y las propiedades originales, por supuesto que no. Y este no es un invento. El Parlamento Europeo, en marzo de 2018, publica, también se puede googlear, una resolución en la que alerta sobre la preocupación de la adulteración en Europa. En ese caso menciona a China porque es el principal país que le provee miel a Europa. Alerta sobre estas resinas que pueden ser inclusive nocivas para la salud, según ellos dicen, y insta a los agentes de la cadena de la miel de Europa a no solo analizar las mieles con los viejos métodos desarrollados para detectar caña de azúcar y maíz, sino a los nuevos métodos desarrollados, y menciona a los laboratorios que han desarrollado nuevos métodos. Le dice, no alcanza con los viejos métodos, usen los nuevos métodos. Eso no es mi opinión, eso lo pueden encontrar en la resolución de marzo de 2018 del Parlamento Europeo. Bueno, por supuesto, cuando una miel dice ser de un origen botánico o de un origen geográfico y no lo es, también es una forma de adulterar. Estás engañando al consumidor con motivos económicos. Y finalmente, cuando uno deliberadamente alimenta a las colmenas durante el flujo de néctar, hay países que le encontraron la vuelta. Y el apicultor le sigue echando.
Entonces, en vez de producir X kilos, vos ves que producen. ¿Cuál es el promedio de rendimiento de las colmenas en Uruguay? Mira, en Argentina, yo se las canto, puede andar entre 20 y 25 kilos. ¿Y somos pavos? No, normalmente los países productores de miel no superan esos 20, 25 kilos. Cuando un país te dice, sacale el número de colmenas y la producción y te da 50, 60 kilos, no me vengas a decir, pues la trasladas mucho, pues está que la traslada, el que no la traslada. Algo hay. Bien. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estamos haciendo? La primera es un trabajo de concientización, llámese de docencia si se quiere. Esto que estamos haciendo ahora, entender cuál es el problema. Si uno entiende cuál es el problema, hace un buen diagnóstico, puede acertarla en el plan para resolverlo. Porque si el diagnóstico es equivocado, si a mí me dice el médico, mira, vos tenés diabetes, y me da un plan, cuando en realidad lo que tenía era alto el colesterol, y no le voy a acertar. A no ser que casualidad alguna cosa sirva para ambas, pero si no. Entonces lo importante es, entre todos, ver dónde está el problema. De ahí la aparición en reuniones de este tipo, congresos, los medios. No vayas a los medios, porque desprestigias la miel. Lo que pasa es que si no vas a los medios, la miel no va a existir más. Los apicultores van a desaparecer. Entonces hay un momento en el que tenés que ir a los medios. Y hay que enseñarle mucho al consumidor. El trabajo de docencia que hacemos acá, hay que replicarlo en los consumidores. Y ahí es donde todos actuamos, porque cada apicultor en una feria local, a quien le vende la miel, al pariente, al vecino, tiene que hacer este trabajo de docencia que normalmente hacemos los apicultores. Vamos a la escuela, le enseñamos a los chicos. ¿Ok? Obviamente el segundo paso es que hay que trabajar en la actualización de los métodos de detección. En Montreal, en Apimondia, tuvimos 2 simposios en los que básicamente pusimos a todos los principales laboratorios que expongan sus métodos y que estén dispuestos a discutirlo y a preguntas. Lo más nuevo está ahí, lo que el ser humano hoy sabe estuvo ahí. Analizar la miel por un método viejo es una forma de darle un blanqueo, pero no me dice nada. Hay métodos que ya sabemos que no sirven, que fueron y si siguen usando, son muy buenos, pero para la adulteración que existía hace 25 años, que era con jarabes de maíz y jarabes de caña de azúcar. Hoy en día, con el desarrollo de jarabes por ejemplo, de arroz, de trigo, de tapioca, esos métodos no la detectan. Entonces decir que está bien, que no hay problema de alteración porque hice mi método y no lo detectó, es como decir, mira, al médico va y le decís, mira, haceme análisis de sangre, pero solo medime la glucosa en sangre. Fantástico. Paz. ¿Y acá qué me dice? Que estoy bien. ¿Bien de qué? De la glucosa. Ajá, ¿y de colesterol? Ah, no, ese no lo analicé. Entonces al distraído le dicen, mira qué bien que estoy. Y es tan burdo como eso. Bien. La otra complejidad que tenemos que estar preparados es que la miel es un producto complejo. No es un jarabe de glucosa, tiene muchas sustancias, 200 sustancias. A su vez cada miel es diferente. La de eucalipto va a ser diferente a la de Catay. Y a su vez la de eucalipto de Uruguay va a ser diferente a la de Australia probablemente, de acuerdo a la variedad de eucalipto y de acuerdo al clima. Entonces, detectar la adulteración en un producto que no es único, sino que es casi una gama de productos, hace que normalmente no existe un método único que la pueda detectar. Porque además hay toda una industria atrás que se dedica a producir nuevos jarabes que pasen los nuevos métodos. Entonces, en ese marco de semejante dinámica, lo que normalmente
se recomienda es hacer una evaluación de riesgo en el que se tiene en cuenta el origen de la miel, el tipo de jarabe disponible en ese país, la historia de adulteración de ese país y de ese cliente, etcétera, etcétera, y en base a ese estudio y a las estadísticas decís, para este país, hoy, el conjunto de métodos aconsejados es este. El año que viene puede ser diferente. Redondeando. La Tierra es redonda y listo. ¿Tengo 5 o no? Sí, sí. Bueno. Buen día, Lucas. Bueno, en ese marco, el ser humano no entiende razones en general. Generalmente necesita premios y castigos, ¿vieron? Entonces, en ese marco, este tipo de soluciones viene desde varias fuentes, y una es la acción de los gobiernos, cuando los gobiernos deciden tomar acción, y eventualmente los marcos legales que cada país tiene. Y es importante darle un marco legal a esto porque en el caso de haber una contingencia comercial, y si va a un juzgado, el juez tiene que tener elementos. Supongamos, dice una denuncia, esta miel está adulterada. Bárbaro. Entonces el juez que dice, bueno, a ver, ¿qué es adulterada? ¿Qué es miel? ¿Y qué métodos hay? Y el que la envasó dice, no, yo la analicé con el método que dicen que la analizamos hace 25 años. Y si no está advertido, entonces empieza a llamar a testigos y especialistas. Y ahí se arma como cuando pasa en un juicio, empiezan a llamar a testigos. Y depende de los testigos que consiga, pues el juicio va por un lado, pues el juicio va para el otro. Entonces hay que darle más previsibilidad a todo este tema. Entonces, en ese marco, Apimondia publicó en enero de este año lo que se llama la Declaración de Apimondia sobre la adulteración de la miel. Está en castellano, en inglés, en chino y en francés. Y ustedes la pueden bajar, y es la posición de los apicultores. Porque para un juez dicen, a ver, ¿qué es miel? Entonces empieza a llamar a apicultores. No llames apicultores. Los apicultores federados a nivel mundial te están diciendo lo que es miel, entonces ya tenés la declaración. Ahí ya le estás dando una herramienta poderosa. Esta declaración de miel de Apimondia dice qué se puede hacer a nivel apícola y qué no, qué es miel y qué no. Ya tenemos la palabra de los apicultores. Y segundo, tenés que tener los estándares. Códex, que yo les mostraba, es un estándar internacional de adhesión voluntaria, pero cada país puede tener su estándar. Y hay países, como Estados Unidos, que no tienen un estándar para miel. O sea, ellos no tienen una definición propia de la miel. Los apicultores de Estados Unidos por muchos años han venido bregando a la FDA a que haga su estándar. Por X motivos no lo han hecho. Entonces crea como un vacío legal. Un juez ante una situación de adulteración, lo que primero tiene que tener bien escrito es qué es miel y qué no es miel. Los jueces van a las leyes. Ven lo que dice la ley y fallan. Fallan no que se equivocan, sino de fallar, dan su veredicto. En este caso, un juez necesita un estándar. ¿Qué es la miel y cómo debe analizarse para probar eso? Aún el Códex es del 81. Tiene algunas actualizaciones, pero no actualizaron la analítica. No dice cómo se analiza, cómo se prueba. Te dice, la miel puede tener tanto a tanto de tal sustancia, tanto a tanto de tal. Y bueno, ¿y con qué lo analizo? En el caso de la adulteración, no está actualizado. Es por eso que el año pasado la US Pharmacopeia, la Farmacopea de los Estados Unidos, comenzó a redactar ese estándar. Eso hizo que el año pasado se diera vuelta un reloj de arena. Esto es, ya el tiempo estaba limitado. Una vez que ese estándar se publique, no se puede llamar miel a cualquier cosa. No solo va a estar la definición de miel, sino todos los métodos que hay que hacer para probarlo. Yo tengo una segunda presentación, son 5 diapositivas
son oficiales de la US Pharmacopoeia, que tengo autorización para compartir con ustedes, para que entiendan qué es un estándar de miel y qué es un estándar de miel en los Estados Unidos. Y no es una definición así, porque una vez definido, se le puede llamar miel solo a determinada cosa y a otra cosa. Podés comerla si querés, si es dulce y te gusta, lo que no podés hacer es ponerle miel. Y ahí el negocio cambia.